Génesis 16 nos habla de una promesa esperanzadora, un esfuerzo muy humano por alcanzarla y una revelación del amor y la misericordia de Dios. Yo, Daniel Castro Vega, pastor asociado de la comunidad cristiana del Camino, estaré hablando con ustedes de esto aquí en Volumen Café. Volumen Café. Nacimiento de Ismael. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido a Volumen Café. Bien, Ray, muchas gracias por esta invitación. De verdad que para mí es una alegría estar en este lugar y llegar a tantas personas que sé que están escuchando este podcast. Buenísimo. Y las gracias a Daniela por las arepitas, las 14 arepas que te comiste ahorita. Ajo. Bueno, Ajo. ¿cuántas 14 fue? entre mi esposo y yo. Sí, comiste 5 sí. y la niña Y se ella comió 7, como 7. unas 8 o 9 y 2 que tiene en el bolso para llevar. Nacimiento de Ismael. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Y ahí empieza esta historia de este capítulo. Qué interesante que muchas veces nosotros, por querer pretender tener lo que nosotros podemos creer tener, rompemos, si se puede decir, líneas o reglas, y que esto va a traer una consecuencia más adelante, ¿no? En la palabra. El que la esposa le haya dado a su sierva, a su esposo, para poder procrear, porque ella en su entendimiento natural pensaba que no podía, que la promesa no iba a llegar, que era un tema de edades, ¿ok? Había un sinfín de complejos, si se puede decir, y que lamentablemente desencadena muchas historias a partir de esto. Y historias que han tenido sus consecuencias hasta el día de hoy, en realidad. Ajá. Porque cuando vemos, nada más tenemos que encender un noticiero en el día para ver ese conflicto que se da entre Israel y Palestina y saber que el origen incluso data de esto precisamente, de este momento. Y es cuando el hombre intenta ayudar a Dios. Un poco es eso, ¿cierto? Un poco de meterle Dios, la mano. Sí, de ayudarle. Mira, Dios me dio una promesa, pero entonces yo voy a buscar la forma humana, yo en mi esfuerzo de lograr eso que Dios dijo. Y hay que entender que Dios es fiel, Ray. O sea, Dios no miente. Dios nunca le ha quedado mal a nadie y Él no va a empezar ahora, no lo ha hecho en la historia y no va a empezar ahora. Si Dios dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Pese a los complejos, pese a las distintas dificultades que puedan presentarse, Dios lo va a hacer. Resulta que sí, Dios le hace una promesa, Dios hace un pacto con Abraham. Lo encontramos en el capítulo 12 de Génesis, versículos 2 y 3. Dios le prometió bendecirlo y de hecho esto es lo que se llama el pacto abrámico, ¿cierto? Uh-huh. Que hoy lo recordamos porque desde ese momento ya Dios está hablando acerca de Jesús. Él está hablando acerca de cómo de la descendencia de Abraham vendría una persona que bendeciría a todas las naciones y ese evidentemente es nuestro Señor Jesús y es una promesa, es un pacto, es hermoso. Pero pasó el tiempo. Así es. Pasaron los años. Y nada de nada. Había un serio problema. Claro. Y es que Abraham no tenía hijos. Sí. Y entonces Dios le dice, de tu descendencia voy a bendecir a las naciones. Y Abraham le dice, pero acá, Dios. Ajá, pero si no me has dado nada. Pero ¿de cuál descendencia? Ajá. Si es que no tengo. O sea, Abraham le dice, tengo un esclavo de Damasco, un tal Eliezer. Y Señor, Él va a ser el heredero de todo esto, de todo lo que tú me des. Él va a ser el heredero. Y Dios le dice, no, yo te voy a dar un hijo. Pero entonces viene el chicharrón mayor. Ajá. Y es que Sara es una mujer demasiado adulta y estéril porque no le había dado hijos a Abraham. Abraham es un tipo ya mayorcísimo. Claro. O sea, un man ya demasiado adulto. Y entonces empiezan a ver eso, lo que tú dices. Oye, pero yo te voy a decir algo. Sí, un hombre adulto, pero también hay que entender un poco
bajo mi criterio de que en aquel entonces esas edades no son las Distinto, edades que las de hoy claro, día. no te imagines a un señor de 90 años hoy. O sea, sí, es ¿no? difícil, es No, difícil. claro, no, súper difícil. Por supuesto, es una persona mayor, pero en esa época los seres humanos tenían vidas mucho más longevas, eran mucho más largas. Entonces sí, pero es un problema el hecho de que ella no haya podido Una darle hijos. limitante. Una limitante. Y entonces a Sarai, para ese entonces todavía recibe ese nombre, Sarai, ajá. se le ocurre una idea. Y ella dice, bueno, yo tengo a Agar ahí, es mi esclava, es una costumbre de la época. Eso hay que aclararlo. Claro, porque si lo porque traemos a más la de uno- realidad, más de oye. uno va a estar diciendo, pero mira, entonces sí, Si toman la palabra así tan textual, hoy votaron un poco empleadas en la casa. Hoy votaron un poco de gente. Claro, imagínate. Entonces ella dice, bueno, ten relaciones con Agar, mi esclava, y como es una costumbre de la época, ese hijo que ella va a dar va a ser mío. Ujú. Y Abraham, bueno, él muy obediente, ¿cierto? Como todos nosotros, como todos los hombres, los esposos que... Ni corto ni perezoso. Claro que sí, mi Ahí, amor. no, mi amor, bueno, mi me amor. toca. Voy a hacer Ni trabajo modo. difícil. Ajá, si tú me lo dices, mi amor, me va a tocar. Entonces, bueno, el man finiquitó el asunto. Agar efectivamente quedó embarazada, pero los seres humanos somos así. Apenas ella quedó embarazada, se supo embarazada, empezó a ver a su señora, a Sarai, con Por malos debajo. ojos, claro. Sí, como que yo soy la que estoy embarazada y yo no soy la tú. que estoy embarazada. O sea, la promesa viene por mí, no por ti. Y bueno, obviamente esto molestó a Sarai y todo el tema. Y ahí surge todo eso. Fíjate que es interesante que lo que tú mencionabas en un principio, Ray, porque es que el Génesis, si nosotros nos vamos al contexto del libro de Génesis, nosotros podemos entender que es un libro que habla de los orígenes, precisamente. De eso se trata Génesis, el origen del mundo, pero también del origen del pueblo de Israel, de donde vendría Jesús. Y por eso es que vemos todas estas situaciones alrededor del nacimiento del pueblo de Israel, porque también nos están mostrando el nacimiento de aquellos pueblos que serían en un momento los contrincantes directos del pueblo de Israel. Así es. Y de hecho Ismael llega a hacer eso. Hasta el día de hoy Ismael llega a hacer eso. Pero con todo y eso, a mí me parece incluso más interesante ver lo que sucede después. Y te parece interesante ahorita, pero a mí me parece, en este caso que estamos hablando del capítulo, injusto Sí. que esta mujer agarre una rabia y que le eche la culpa al otro. Le dice, Sí. pero es que es por tu culpa. Pero oye, pero me da de culpa, amiga, pero si tú eres la que me estás poniendo esto a bandeja de plata. Claro. Y el hombre se limpia también las manos. Bueno, ve a ver qué haces tú con ella. Es tu sierva. Posteriormente ella sale, huye, Ujú. si se puede decir, Sí. de ese azote que tenía con Sarai. Y en un reposo, un ángel se le aparece. Y le dice, ven acá, ¿para dónde vas tú? ¿Quién eres tú? ¿Y cómo es el tema contigo? No, bueno, mira, me siento mal, mi dueña me maltrata, supongo. O sea, había un sinfín de cosas que la hace que ella se vaya. Y le dice, pero cálmate, o sea, tú vas a tener un hijo, muy bien lo que dijiste ahorita, llamado Ismael, en el cual ese hombre va a venir también con mano fuerte. O sea, Sí. va a pelear con las naciones, va a ser alguien importante en esta historia, pero regrésate. O sea, regrésate y ser obediente. Fíjate tú que esa palabra, yo creo que es la clave de toda la historia en la palabra, tanto en el Antiguo Testamento que estamos ahorita como en el Nuevo. La palabra obediencia para mí es la llave del cerrojo de la voluntad de Dios, Así es. ¿no? Y bueno, entonces ella se regresa, y entonces, bueno, lo llaman, sí, a Ismael. Abraham tenía en aquel momento 86 años cuando nació Ismael. Sí. Entonces, ¿a dónde vamos con toda esta historia? Muchas veces queriendo pretender ayudar a Dios cuando Dios nunca te va a pedir ayuda. O sea, sería absurdo, porque es ponernos en una posición de igualdad. No entendemos muchas veces los designios, pero lo más interesante es que Dios siempre te va a dar el acomodo del mismo. O sea, nosotros creemos que nos adelantamos, pero cuando la realidad es que ya Dios fue y vino y hizo y deshizo. Entonces, porque este hombre marca una pauta interesante en la historia de la palabra. Sí, a mí me gusta decir que Dios es un sabelotodo. Así Que es. a veces nosotros
creemos que nos adelantamos, como dices tú, pero ya Dios eso lo No, tiene mijo. hace rato Así Él mismo. sabe. Y a mí me gusta mucho ver en esto precisamente, Ray, que Dios es un Dios de oportunidades, que, vamos a decirlo así, esto va a sonar quizá un poco controversial un poquito, Ujú. pero dentro de los cálculos de Dios incluso está el error humano. Claro. Hay un error, ¿verdad? Naturalmente hay un error. Ese no era el deber ser. Dios había dado una promesa y Él lo iba a cumplir a través de Abraham y Sarai. Pero el hombre se desespera, nosotros Claro. nos desesperamos y a veces cometemos errores por falta de prudencia, por falta de conocimiento. Pero a mí me encanta ver que incluso eso Dios lo usa. Sí. Incluso eso Dios lo tiene en sus planes y lo vemos en la historia de Agar. Si tú te fijas el significado del nombre de Ismael Ujú. y la forma como Dios se le revela a Agar, es algo que de verdad enternece el corazón de cualquiera. Es una mujer que huyó, que se sintió atosigada por su señora, que se sintió ofendida, que se sintió perseguida. Y Dios le da una palabra y le habla acerca de su hijo. Que bueno, ustedes están embarazados ahora mismo y tú como padre debes entender que lo que un padre más ama quizá en la vida es precisamente a sus pequeños. Y ella se va porque ella quizás está Claro. pensando, imagínate, si así es conmigo, No, imagínate. no, o sea, este niño. Pero Dios le dice, no, cálmate. Yo tengo también un plan con Ismael. Así es. No estaba dentro de los planes supuestamente, pero Dios está diciendo, yo tengo un plan con él. Él va a ser un hombre indomable. Él va a ser un varón que va a levantar su puño contra todos. Él va a ser alguien fuerte y va a ser alguien importante. Voy a ser, de hecho, de él van a ser, más adelante lo veremos, de él van a ser 12 príncipes también. O sea, él tiene una promesa para Ismael también. Ismael significa Dios oye. Oye, así es. Y qué lindo saber que en medio de ese dolor Dios escuchó el clamor de esa madre. Y es por eso que ella, o sea, a mí me gusta cómo lo cuenta el relato de Génesis 16. Dice que ella empezó a decirle a Dios de una forma. Qué lindo, Ray. O sea, Dios se le reveló a ella de una forma muy particular. O sea, fue el Dios de Agar, por así decirlo. Es el Roí, el Dios que me ve. Así es. Y eso es espectacular. Es pensar en un Dios que te ve en medio de cualquier situación. En medio incluso de que tú te sientas que eres un error, que haces parte de un error, que has cometido un error. Y eres parte de un propósito. Y eres parte en realidad de un propósito. Porque Dios te ve allí. ¿Cómo la pasaste? Espectacular. ¿Te gustó? Me encantó. Vamos con otro. Cuando quieras. Gracias por tu tiempo. Gracias a tu esposa que evitó que se lavaran los platos porque se comió todo y limpió hasta con la lengua, se comió lo que quedaba en los platos. Gracias a Dani por esa comida tan divina. Gracias a Dios por darnos este privilegio de compartir con hermanos, con familia, como lo dijiste en tu oración. Y gracias a ustedes por escucharnos. Gracias, Ray. Nos vemos Muchísimas pronto. gracias.